Nunca pensé que escuchar esa frase saliendo de la boca de mi propia hija dolería más que cualquier enfermedad, que cualquier soledad. «No puedo cuidarte», dijo. Así, sin temblarle la voz, sin mirar hacia otro lado, sin una lágrima. Como si se tratara de una formalidad, de un simple trámite. No entendí de inmediato lo que eso significaba, pero supe que algo se había roto para siempre. Si esta historia te conmueve, suscríbete para más relatos que llegan directo al corazón, porque a veces contar lo vivido es la única forma de seguir respirando. Aquella tarde era como cualquier otra. El cielo de la Ciudad de México estaba opaco, como si hubiera adivinado lo que se avecinaba. Mi hija, Mariana, había dicho que pasaría un momento a verme. Hacía semanas que no lo hacía. Desde que mi cuerpo empezó a fallarme más seguido, había estado esperando esa visita como un náufrago espera la costa. Cuando llegó, supe que algo andaba mal. No llevaba su típica bolsa grande, ni sus carpetas del trabajo. Tampoco se quitó los zapatos como solía hacer desde niña. Se sentó en el sillón, el mismo que aún huele a su niñez, y cruzó las piernas con una rigidez que no le conocía. Yo le hablé primero, con esa sonrisa nerviosa que tenemos los padres cuando aún queremos creer que todo está bien. Le pregunté cómo estaba, si había comido, si seguía con ese problema en la oficina. Me respondió con frases cortas, sin detalles, hasta que al fin lo dijo. «Papá, yo no puedo cuidarte». No dijo «no quiero», dijo «no puedo». Pero en sus ojos no había impotencia, había determinación. Y eso fue lo que más me dolió. Recuerdo que en ese instante mi cuerpo se quedó frío. Quise decir algo, cualquier cosa, pero la garganta se me cerró. Me limité a mirarla, tratando de encontrar a la niña que solía llorar si yo no la arropaba antes de dormir, a la adolescente que me escribía mensajes cuando tenía miedo, a la mujer que una vez me dijo que yo era su ejemplo de vida. ¿Dónde estaba todo eso ahora? Ella evitó mi mirada por un segundo. Luego se levantó, dijo que lo sentía y que tenía que irse. Ni siquiera tomó el té que le había preparado. Lo miró de reojo sobre la mesa, como si le incomodara, como si fuera una culpa que no quería beberse. Escuché la puerta cerrarse detrás de ella y me quedé solo con el eco de sus palabras flotando en el aire. «No puedo cuidarte, no puedo, no quiero, no lo haré». Pasé horas sentado, sin moverme, mirando la taza de té que se enfriaba lentamente, como mi esperanza. Quise pensar que quizá estaba pasando por un mal momento, que tal vez no había sabido cómo decirlo de otra forma. Pero no. Las palabras cuando vienen del corazón no hieren así. La noche cayó y encendí la lámpara del pasillo. Esa que ella me regaló cuando cumplí 60, diciendo que era para que nunca tropezara en la oscuridad. ¡Qué ironía! Ahora no solo tropezaba en la casa, también en el alma. Dormí poco. Me levanté varias veces a mirar por la ventana, esperando ver su silueta regresar. Pero solo pasaban coches, vecinos apresurados, gente ajena a mi tormenta. Los días siguientes fueron una secuencia de rutinas rotas. Ya no revisaba el celular con ilusión. Ya no preparaba 2 tazas de café por si pasaba un ratito. Todo eso se fue como el humo de las mañanas frías, sin aviso, sin remedio. Comencé a repasar mi vida como si buscara pistas. ¿En qué fallé? ¿Fui demasiado exigente, demasiado blando, la quise mal? ¿O es que simplemente la vida cambia a las personas y uno, por más amor que dé, no garantiza nada? Cada rincón de la casa me hablaba de ella. El marco torcido con su foto de graduación, el florero que rompió jugando a las escondidas, el cojín donde dormía su gato. Todo estaba ahí, menos ella. Pero no adelantemos, aún no sabes toda la historia. Y aunque esta primera parte duela, lo que vino después no fue menos profundo. Porque antes de ese día, ya había tomado una decisión que cambiaría todo. Y no fue por venganza, fue por algo más grande. Esa casa no era solo un lugar donde dormir, era un cuerpo vivo, lleno de memorias, de susurros antiguos, de risas y llantos que se quedaron atrapados entre las paredes. La construí con mis propias manos,
ladrillo por ladrillo, cuando Mariana era apenas una niña que corría con los pies descalzos y la cara sucia de mermelada. Cada rincón tenía su historia, y cada historia tenía su nombre. Recuerdo bien cuando colocamos el piso de la sala. Ella tenía 6 años y quiso ayudarme. Se llenó de polvo, rompió una baldosa con el mazo que no podía ni sostener, y al final quedó dormida en medio de las cajas. Yo la miraba y pensaba, todo esto es para ella. La cocina era su territorio favorito. Mariana amaba ver cómo preparaba el arroz con leche que tanto le gustaba. Me decía que cuando fuera grande, ella me lo cocinaría todos los domingos. No importa si estoy casada, papá, yo vendré siempre a cuidarte, repetía. En ese entonces yo reía, la abrazaba y le decía que no hacía falta prometerlo. Pero ahora, esas palabras retumban con un eco cruel. Durante años, viví convencido de que esa casa era nuestro vínculo más fuerte. No era solo el techo, era el testimonio de nuestras vidas juntas. Fue allí donde celebramos sus cumpleaños, donde lloramos la muerte de su madre, donde estudiamos para sus exámenes y donde le enseñé a bailar con los discos viejos de boleros. Todo eso sigue ahí, en los espacios entre las cosas, en el polvo que no me atrevo a limpiar. Cuando Mariana empezó a trabajar, me sentí orgulloso. Era brillante, determinada. Me decía que todo lo que lograba era por mí, por el ejemplo que le di. Me traía flores los viernes y a veces llegaba con comida para los dos. Nunca fue mucho tiempo, pero se notaba que quería estar, hasta que dejó de hacerlo. Primero fue una semana sin verla, luego 2, después los meses. Yo pensaba que era normal, el trabajo, el estrés, la vida adulta. Me repetía que cuando ella se sintiera más estable, volvería a venir como antes. Pero los días se hicieron pesados. Me costaba más levantarme y algunas noches tenía dolores que no me dejaban dormir. Fui al doctor y me dijeron que tenía que cuidarme más, tomar medicinas, no estar solo tanto tiempo. Pero, ¿a quién le pides ayuda cuando tu única hija ya no aparece? Al principio no quise preocuparla. Pensaba que si le contaba, dejaría todo por estar conmigo. Pero no fue así. Cuando finalmente se lo dije, su respuesta fue un «voy a ver cómo puedo organizarme», y nada más. Eso fue todo. Seguí esperando. Encendía la televisión solo para no sentir el silencio. Me obligaba a cocinar aunque no tuviera hambre. Me sentaba en el jardín y hablaba solo, como si pudiera hacerle llegar mis palabras con el viento. El jardín. Ahí también están nuestras huellas. Plantamos juntos un limonero que aún da frutos. Mariana lo regaba con cuidado, como si fuera un animalito delicado. Un día escribió su nombre en una piedra y la puso al pie del árbol. «Para que sepa que es mío», dijo. La piedra sigue ahí, su nombre sigue ahí, pero ella ya no. Una tarde, mientras barría la entrada, vi a una vecina ayudando a su madre mayor a subir las escaleras. La abrazaba, le hablaba despacito, le acomodaba el suéter. Me quedé mirando y sentí que algo dentro de mí se partía. No era envidia. Era una tristeza tan honda que no tenía nombre. Yo no pedía mucho, solo un poco de compañía, que alguien me preguntara si ya comí, si dormí bien, si necesito algo del mercado. Cosas simples, cosas que antes Mariana hacía sin que yo se lo pidiera. Pero ya no quedaba nada de eso, solo la casa fiel testigo de lo que una vez fuimos. Y aunque me dolía aceptarlo, empecé a entender que el amor no siempre es suficiente, que uno puede darlo todo y aún así quedarse solo. Pero algo en mí seguía creyendo. Tal vez, si un día regresaba y recordaba todo lo que habíamos vivido ahí, algo en su corazón se movería. Claro que en ese momento yo todavía no sabía que el mayor acto de amor que haría no sería hacia ella. Al principio, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón latía con fuerza. Aunque fueran llamadas equivocadas, encuestas o bancos, me daba un vuelco el alma por unos segundos, pensando que era Mariana. Pero ella no llamaba. Me decía a mí mismo que quizá estaba ocupada, que tal vez se le había olvidado por un momento, que seguro lo haría al día siguiente. Y ese mañana se fue alargando hasta convertirse en semanas, y luego en meses,
Había algo cruel en esa espera silenciosa. Me sentaba junto al teléfono, a veces durante horas, como si eso fuera a provocarlo. Revisaba el volumen, el cable, todo. Incluso llegué a marcarme desde mi celular para comprobar que funcionara. No era el aparato, era el vacío. Comencé a desarrollar una especie de ritual. Me levantaba, preparaba café para dos, lo servía como antes, por si acaso llegaba. Ponía su taza favorita, la azul con flores amarillas, y aunque el café se enfriara y nunca sonara el timbre, repetía ese gesto cada mañana. Era una forma de seguir creyendo que aún importaba para ella. Mis vecinos empezaron a notar mi soledad. Doña Irma, la de la esquina, pasaba a veces a dejarme pan dulce. Me hablaba con esa ternura que se tiene con los que se han quedado solos. Una vez me dijo que le recordaba a su padre. Le agradecí, pero su gesto me dolía más de lo que me consolaba. No porque no lo valorara, sino porque no venía de quien yo más esperaba. Con el tiempo, algunos intentaban sacarme conversación en la tienda, en la farmacia. Me preguntaban por Mariana y yo sonreía con esfuerzo, inventando pretextos. Está con mucho trabajo, viajó, no ha tenido tiempo. Mentiras piadosas que me protegían de decir la verdad, que mi hija ya no me buscaba. Una tarde, mientras limpiaba los estantes, sentí un mareo extraño. Me sostuve de la pared y esperé a que pasara. No quise preocupar a nadie. Me dije que era por el calor, por no haber comido bien, pero luego vinieron otros, y una caída en el baño. Nada grave, me convencí. Un golpe en el hombro, un moretón, pero fue suficiente para darme cuenta de que ya no podía estar solo del todo. Pensé en llamarla. Tenía su número aún memorizado como si fuera parte de mí, pero algo me detenía. Tal vez el orgullo, o tal vez el miedo de que no contestara. Y si lo hacía, ¿qué le diría? «Hola, me caí. ¿Necesito que estés?» Ya había dejado claro, con su silencio, lo que podía o no podía dar. Así que comencé a arreglármelas como podía. Me movía más despacio, apoyaba la espalda en las paredes, usaba una silla para alcanzar cosas, me convertí en mi propio bastón. Y el teléfono, ese testigo mudo, seguía allí, siempre quieto, siempre frío. Empecé a dejar de cocinar. No tenía sentido. A veces abría una lata de atún, otras solo comía pan con café. Me sentía como si estuviera reduciéndome a lo mínimo necesario para seguir. No porque quisiera morir, sino porque ya no había motivación para hacer más. Las noches eran lo peor. Encendía la televisión solo para tener voces en la casa. Dejaba una luz prendida en el pasillo, como si aún esperara verla cruzar la puerta, quitándose los zapatos, riendo, diciéndome que traía helado. Pero todo eso se había ido. Una noche soñé con ella. Caminábamos juntos por un parque como cuando era niña. Me tomaba de la mano y me decía que nunca me dejaría solo. Me desperté con lágrimas en los ojos y con la sensación de que ese sueño dolía más que la realidad, porque en el sueño Mariana aún me amaba. No la culpaba, al menos eso intentaba decirme. La vida cambia, las prioridades también, pero había algo dentro de mí que no podía entender cómo alguien a quien le diste todo podía desaparecer sin mirar atrás. Me cuestionaba a diario. ¿Fui demasiado estricto? ¿Demasiado blando? ¿Debí haberle exigido más o menos? En esos días, mi fe en los lazos de sangre empezó a tambalear. Me di cuenta de que el amor, por más fuerte que sea, no siempre basta para sostener lo que el tiempo desgasta. Y sin embargo seguía esperando. Tal vez no una visita, pero sí una llamada, una voz que dijera, «Estoy aquí». Una señal de que todavía quedaba algo entre nosotros, pero las llamadas nunca llegaron. Fue durante una mañana gris, mientras barría el patio cubierto de hojas secas, que llegó Claudia, la vecina del número 15. No la conocía mucho, más allá de los saludos cordiales. Pero esa vez, al verme inclinado, respirando con dificultad, se acercó sin preguntar y me ayudó a sentarme. No me habló como quien hace una caridad, sino con una naturalidad que desarmaba. Me preguntó si ya había desayunado. Le mentí que sí. Al rato,
Volvió con una taza de avena caliente y una rebanada de pan. La acepté con una mezcla de vergüenza y alivio. Desde entonces Claudia empezó a aparecer con frecuencia. A veces me ayudaba con las compras, otras con la limpieza. Me hablaba de su hijo que vivía en Monterrey, de su trabajo medio tiempo en una panadería. Nunca hacía preguntas incómodas. Solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Y fue esa constancia silenciosa lo que comenzó a sanar en mí una parte que ni siquiera sabía que estaba rota. No intentaba llenar el lugar de mi hija, ni yo buscaba en ella una sustitución. Pero poco a poco Claudia se convirtió en una presencia necesaria. Me recordaba que aún había humanidad, que aún existía la bondad sin condiciones. Un día me encontró llorando. No dije nada, solo me cubrí el rostro con las manos, avergonzado. Ella no preguntó. Se sentó a mi lado, me puso la mano sobre el hombro y me dejó llorar en paz. Ese gesto tan simple fue más valioso que cualquier llamada que nunca llegó. Pasaron semanas y su ayuda se volvió parte de mi rutina. Un día, incluso me acompañó al médico. Cuando el doctor le explicó mis necesidades, ella no se inmutó. Asintió con la cabeza, tomó nota de las medicinas y dijo que no me dejaría solo. Y no lo hizo. Yo sabía que no era su obligación, que tenía su vida, sus propios dolores y preocupaciones, pero aún así estaba ahí. Así que una noche, después de muchas vueltas en la cama, tomé una decisión. Una que muchos no entenderían, una que incluso podría parecer exagerada, pero para mí era lo más justo. Fui con un notario y transferí la casa a nombre de Claudia, no como herencia, no como truco, sino como acto de gratitud. Le expliqué que no quería que se sintiera comprometida, que no esperaba nada a cambio. Solo quería que alguien que me había dado tanto sin pedírselo supiera que su generosidad no era invisible. Al principio, ella no quiso aceptar. Me dijo que no era necesario, que lo hacía porque le nacía. Pero insistí. Le dije que esta casa ya no podía ser símbolo de abandono, que quería que quedara en manos de alguien que, sin ser familia, me había tratado con más amor que mi propia sangre. Fue un proceso largo, pero lo logré. Legalmente, la casa ya no me pertenecía. Y no lo lamenté. Cada rincón seguía hablándome de mi vida con Mariana, sí, pero también ahora tenía nuevas memorias. Las de Claudia riendo mientras cocinábamos juntos, las tardes en que regaba el jardín conmigo, los silencios compartidos sin incomodidad. No lo hice por rabia. No fue un castigo para Mariana. Lo hice porque entendí que los actos de amor deben corresponderse, que la gratitud es una forma de justicia. Yo no podía obligar a mi hija a quererme, a cuidarme. Pero sí podía decidir a quién confiar lo que más valoraba. Desde que firmé esos papeles dormí diferente, más ligero, como si, por fin, algo se hubiera acomodado dentro de mí. No esperaba que Claudia me cuidara por obligación. Tampoco pensé que ahora me debía algo. Simplemente quería que supiera que, en este mundo tan egoísta, su gesto había marcado la diferencia. Y fue entonces, justo cuando yo había encontrado algo de paz, que Mariana regresó. No hubo aviso. Solo escuché el timbre una mañana mientras preparaba café. Pensé que sería Claudia, como de costumbre, pero al abrir la puerta, era Mariana. Ahí estaba, con un suéter delgado, el cabello recogido y una expresión neutral. No había emoción, ni sonrisa, ni ese brillo que recordaba de otros tiempos. Solo presencia. Tardé en reaccionar. Sentí una punzada en el pecho, como si me hubieran detenido el corazón por un instante. Quise abrazarla, pero me contuve. Nos quedamos mirando por unos segundos. Entonces ella habló, como si tuviera prisa por terminar algo incómodo. ¿Podemos hablar? Asentí, la invité a pasar. Se sentó en el sillón, ese que siempre fue su lugar, y miró alrededor como si todo le resultara ajeno. La casa seguía siendo la misma, pero ella ya no. Le ofrecí café. Dijo que no. Empezó a hablar de manera directa, sin rodeos. Me enteré de que transferiste la casa. No preguntó cómo estaba, no mencionó cuánto tiempo había pasado, no hubo un
te he extrañado ni un perdón por no llamar. Solo esa frase, dicha con una mezcla de incredulidad y desaprobación. Le respondí con calma. Le dije que sí, que era cierto, y que lo hice porque era lo correcto, que había alguien que me había ayudado cuando ella no pudo, y que no lo había hecho para herirla, que era una decisión pensada, meditada y legal. Mariana frunció el ceño. Papá, esa casa era nuestra. No supe si reír o llorar. Nuestra. Una palabra pesada, casi irónica, viniendo de quien llevaba meses sin aparecer. Mariana, le dije con firmeza sin elevar la voz, no has estado aquí. No sabes lo que ha pasado. Esa casa dejó de ser nuestra cuando te alejaste sin explicación. Ella bajó la mirada. Se hizo un breve silencio. Tenía mucho trabajo, murmuró. Yo también tuve trabajo cuando eras niña. Y aún así, siempre estuve. Entonces, sin rodeos, lo dijo. No puedo cuidarte, papá. No era la primera vez que lo escuchaba, pero esta vez, frente a frente, dolió distinto. Fue como si me arrancaran el último pedazo de esperanza. No lo dijo con enojo ni desprecio. Lo dijo como quien expone una verdad práctica. Como si yo fuera una carga que ya no encajaba en su agenda. Asentí. No quise rogarle ni discutir. Las palabras se me hicieron nudo en la garganta. Solo me levanté y me acerqué a la ventana para no mirarla. Lo entiendo, susurré. No estás obligada, pero quiero que sepas que no hice esto por venganza. Lo hice porque alguien me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Ella se quedó callada. Luego se puso de pie, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Solo quería saber lo de ti, dijo antes de irse. Ya no tienes que preocuparte. Y entonces se fue. No volteó. No pidió un abrazo. No dijo adiós. Solo cerró la puerta con la misma calma con la que había llegado. Me senté otra vez. Miré el sillón vacío y sentí un cansancio que no era del cuerpo, sino del alma. No lloré. Ya no tenía lágrimas, solo un vacío extraño, una mezcla de decepción y alivio. Como si finalmente se hubiera cerrado una puerta que yo, por terquedad o amor, mantenía entreabierta. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que Claudia llegó más tarde y me encontró en la misma posición. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que finalmente todo estaba en su lugar y por primera vez sentí que era verdad. Después de aquella visita, todo en mí cambió. No de golpe ni con dramatismo. Fue una transformación lenta, como cuando la lluvia deja de ser tormenta y se vuelve solo un goteo constante. No sentí odio, no sentí rencor, solo una certeza. Mariana ya no era parte de mi vida, y eso, por doloroso que fuera, también me liberó. Claudia siguió viniendo sin hacer preguntas. Su presencia se volvió tan cotidiana como el sol de la mañana. Cocinábamos juntos. Ella me enseñó a preparar un guisado que aprendió de su abuela. Yo le contaba historias de cuando era joven, de cómo conocí a mi esposa, de cómo Mariana aprendió a andar en bicicleta en la banqueta de afuera. Su compañía era silenciosa, sin exigencias. No necesitábamos hablar mucho, bastaba con compartir el espacio. A veces jugábamos dominó, otras solo tomábamos café y veíamos pasar el tiempo desde el jardín. Me di cuenta de que la vida no necesitaba ser grandiosa para ser valiosa, solo necesitaba calor humano. Un día, Claudia me dijo que había renunciado a su trabajo en la panadería. Me preocupé, pero ella sonrió y dijo que tenía otro empleo como cuidadora por las mañanas y que las tardes prefería pasarlas conmigo. Me sentí culpable al principio, como si estuviera robándole algo, pero ella fue clara. No me estás quitando nada. Estoy aquí porque quiero. Esas palabras me hicieron pensar en todo lo que damos por sentado. Pensé en cómo la sangre no siempre determina quién se queda cuando uno se va deshaciendo poco a poco. A veces, los lazos más verdaderos nacen del simple acto de quedarse sin que nadie lo pida. También estaba don Felipe, el vecino que me ayudaba a regar las plantas cuando tenía mal el brazo. O la hija de Claudia, una joven enfermera que venía cada 15 días a revisarme la presión sin cobrarme un solo peso.
Empecé a notar que, sin darme cuenta, me había rodeado de personas que, sin compartir mi apellido, compartían su tiempo, su afecto, su humanidad. La casa ya no se sentía como un mausoleo de recuerdos tristes. Seguía siendo la misma, sí. Las fotos, los muebles, las marcas en la pared donde Mariana medía su estatura cada cumpleaños. Todo eso seguía ahí, pero ahora también olía a pan recién horneado. Había risas nuevas en los pasillos, plantas que Claudia traía del mercado, cobijas limpias que su hija doblaba con esmero. Una tarde, mientras tomábamos café en el jardín, Claudia me dijo, ¿sabes qué es lo más curioso de todo esto? ¿Qué? Pregunté intrigado. Que a veces uno no encuentra familia en quien le dio la vida, sino en quien te la sostiene cuando ya no puedes con ella. Sus palabras me hicieron tragar saliva con dificultad, no porque fueran duras, sino porque eran verdaderas. Comencé a hacer cosas que había dejado de hacer. Volví a escribir en mi cuaderno viejo. Empecé a levantarme temprano solo para preparar el desayuno antes de que llegara Claudia. Me afeité con más frecuencia, no por vanidad, sino porque me sentía vivo de nuevo. El médico dijo que mis niveles habían mejorado, que parecía más fuerte. Yo le respondí que no era solo el cuerpo, que cuando uno tiene razones para levantarse, hasta las enfermedades pierden fuerza. Mis vecinos notaron el cambio. Me decían que me veía diferente. Y sí, lo estaba, porque aunque Mariana se había ido, no me había quedado solo. Me quedé con quienes sí decidieron estar, con quienes, sin tener ninguna obligación, me ofrecieron su tiempo, su atención, su cariño. Y eso, en este mundo donde todo parece ir tan rápido, vale más que cualquier promesa vacía. A veces, mientras riego el jardín, veo la piedra con el nombre de Mariana al pie del limonero. Ya no me duele como antes. La miro con ternura, como quien ve una fotografía antigua. Fue parte de mi vida, sí, pero ya no es mi presente. El presente está hecho de otras manos que me sostienen, de otros ojos que me miran con cuidado, de otras voces que me dicen, aquí estoy sin que lo pida. Y con eso, tengo suficiente. Después de todo lo vivido, comencé a escribir cartas, no porque esperara una respuesta, no porque pensara enviarlas, solo porque había palabras que ya no podía decir en voz alta y que aún así necesitaban salir de mí. La primera la escribí una noche de lluvia. Tomé una hoja amarilla de un cuaderno viejo y escribí su nombre, Mariana. Me temblaba la mano. No sabía por dónde empezar. Habían pasado tantos silencios que no recordaba cómo dirigirme a ella sin sentir que estaba hablándole a un fantasma. Querida hija, comencé, si supieras cuántas veces imaginé que tocarías la puerta solo para darme un abrazo. Seguí escribiendo sin detenerme. Le conté cómo eran mis días, lo mucho que dolió su última visita, lo solo que me sentí cuando no volvió. Le dije que aún conservaba su taza azul, que el limonero del jardín daba frutos, y que Claudia ya no era solo una vecina, sino parte de mi rutina, de mi alivio, de mi paz. Escribí como quien saca espinas una por una. Le hablé de mi cansancio, pero también de mi gratitud. Le dije que a pesar de todo no le guardaba rencor, que entendía sus límites, aunque me dolieran. Que no esperaba que regresara, pero que, si un día lo hacía, encontraría en mí a alguien que ya no esperaba nada, pero que aún la recordaba con amor. Guardé esa carta en una caja de madera, junto con otras cosas que había acumulado a lo largo de los años. A esa le siguieron otras, algunas más duras, otras más dulces. Hubo una en la que le escribí solo una línea. Hoy me dolió menos tu ausencia. En otra le confesé que soñé con ella, que en el sueño me abrazaba y me decía que lo sentía. Me desperté con el pecho apretado y los ojos húmedos. Escribirlo fue mi forma de decirle adiós sin romperme. A veces pensaba en quemarlas, en hacerlas cenizas para que el viento se llevara esas palabras al lugar donde ya no duele. Pero no lo hice. Las cartas se volvieron parte de mi sanación, un ritual silencioso para liberar la tristeza sin convertirla en rabia. También me descubrí escribiéndole cosas buenas. Recordé su primer dibujo,
Su risa cuando le hacíamos cosquillas, su emoción cuando aprendió a leer. Le agradecí por haber sido la niña que llenó mis días de sentido durante tantos años, porque sí, también fue luz antes de ser sombra. Una de las últimas cartas que escribí decía: «Hoy no te pensé con tristeza, solo con distancia», como se piensa en un país que se visitó alguna vez y al que no se volverá. Esa frase me hizo entender que estaba aprendiendo a vivir sin su presencia, sin esa espera constante, que podía recordar sin que me doliera tanto, que había una paz posible más allá del abandono. Algunas noches, Claudia me encontraba escribiendo. Me preguntaba si era poesía o recuerdos. Yo le decía que era un poco de ambas cosas. Nunca quiso leerlas. Decía que eran cosas mías, que el papel era testigo suficiente. Una tarde, la hija de Claudia me regaló una caja nueva, más resistente, para guardar las cartas. Le puse una etiqueta: «Lo que nunca se dijo». No por drama, sino porque era verdad. Hay palabras que por más que deseemos pronunciarlas, nunca encuentran su lugar en la boca. Y no está mal. No todo tiene que ser escuchado. A veces basta con que haya sido dicho para uno mismo. Escribirle a Mariana me devolvió una parte de mí que creía perdida. No porque esperara reconciliación, sino porque me permitió soltar sin violencia. Entender que no todas las relaciones se salvan, que algunas simplemente terminan. Y que el amor, aun cuando no se corresponde, sigue siendo valioso por lo que nos enseñó. Hoy esas cartas siguen guardadas. No sé si algún día las leerá. Tal vez cuando yo ya no esté. Tal vez nunca. Pero eso ya no me importa tanto. Porque lo que necesitaba decir lo dije. Porque esas palabras, aunque ella no las escuche, me ayudaron a seguir adelante. Y eso, a esta altura de la vida, es más que suficiente. Mi cumpleaños llegó sin alboroto. 73 años. No esperaba más que una llamada de cortesía o quizás un pan dulce para acompañar el café. Pero esa mañana, Claudia llegó con una bolsa envuelta en papel periódico, sonriendo con esa calidez que ya se había vuelto costumbre. «No es mucho», dijo, «pero sé que te va a gustar». La abrí sin prisa. Era un suéter tejido a mano, gris claro con botones de madera. Al tocarlo sentí un calor inmediato, no por la lana, sino por el gesto. Nunca me había detenido a pensar cuánto significaba recibir algo hecho con las manos de alguien que te piensa mientras lo crea. Luego vinieron algunos vecinos. Doña Irma trajo tamales. Felipe llevó un pastel pequeño de chocolate. Nada era grande, pero todo tenía un sabor a hogar que no recordaba desde hace mucho. En la tarde, mientras todos conversaban en el jardín, Claudia me miró y dijo: «Tenemos otra sorpresa». Yo levanté las cejas, intrigado. Entonces su hija, la enfermera, sacó de una caja un álbum de fotos. Pero no eran fotos cualquiera. Eran imágenes mías que habían ido tomando sin que yo supiera. Cocinando, leyendo, regando el jardín. Algunas eran de momentos muy cotidianos, otras de días que ya había olvidado. En cada página había pequeñas notas escritas a mano, frases como: «Este día cocinamos arroz con leche y casi se nos quema». O «Aquí estabas contándome cómo conociste a tu esposa y lloré sin que me vieras». Me costó pasar las páginas. No por la emoción, sino porque cada imagen me devolvía algo que creí perdido. La certeza de que seguía siendo parte de la vida de alguien. Ese fue mi verdadero regalo. Un espejo amable de mi vejez. Uno donde no me veía como carga, sino como raíz. Donde el tiempo no era una pérdida, sino una siembra que había comenzado a florecer en otras personas. Después del pastel, salimos al jardín. Claudia trajo una pequeña planta de naranjo. Me dijo que la sembraríamos juntos, como símbolo de esta nueva etapa. Yo escogí un rincón cerca del limonero, el mismo que Mariana y yo habíamos plantado tantos años atrás. No fue una decisión planeada, solo sentí que debía ser ahí. Cavamos con cuidado. Pusimos la tierra con las manos. Claudia me dijo que ese árbol sería nuestro testigo. Que crecería lento, como la confianza, como el afecto bien sembrado. Y ahí, arrodillado sobre la tierra, con las manos sucias y el corazón lleno, entendí que había recibido más de lo que nunca pedí.
no solo regalos materiales. Me habían regalado escucha, compañía, atención, cosas que valen más que cualquier herencia. En los días siguientes, empecé a ver la casa con otros ojos. Ya no era solo el escenario de un pasado doloroso. Ahora era un lugar habitado por nuevas memorias, por desayunos compartidos, por juegos de cartas, por silencios cómodos. También comencé a contarles a los demás historias que no había contado nunca. Sobre mi infancia, sobre los errores que cometí como padre, sobre los miedos que todavía me acompañaban. Nadie me juzgó, nadie se fue. Al contrario, me escuchaban como quien sabe que cada palabra tiene valor porque viene de una vida vivida con profundidad. A veces me preguntaban si extrañaba a Mariana. La respuesta era sí, siempre. Pero ya no con ese dolor punzante que rasga por dentro. La extrañaba como se extraña una canción que solía gustarte y que ya no escuchas. Sabes que existe, que en algún momento te hizo feliz, pero ya no es parte de tu presente. El álbum de fotos quedó en la mesita de la sala. Cada tanto lo abro, no para buscar nostalgia, sino para recordarme que los días buenos siguen llegando, que no hay edad para empezar de nuevo, que a veces la vida te arrebata algo solo para abrirte espacio a lo que realmente necesitas. Y ese fue sin duda mi último gran regalo, la posibilidad de seguir sintiéndome amado sin esperar nada, sin negociar afectos, sin pedir permiso para existir. A veces me sorprendo imaginando qué habría pasado si pudiera volver atrás. No como un deseo desesperado, sino como un ejercicio tranquilo, casi como cuando uno vuelve a mirar una película que ya conoce, pero se pregunta qué pasaría si el final fuera otro. ¿Y si aquel día que Mariana nació, yo hubiera hecho las cosas diferentes? ¿Y si no hubiera trabajado tantas horas? ¿Si hubiera sido más estricto con sus caprichos? ¿Más presente cuando era adolescente? ¿Menos permisivo? Me he hecho esas preguntas 1000 veces, pero ninguna tiene respuesta certera, porque lo cierto es que hice lo mejor que supe, con lo que tenía, con lo que era. Me habría gustado enseñarle mejor lo que significa el compromiso con quien te dio todo sin pedir. Mostrarle que cuidar no es una carga, sino un privilegio. Que uno no se convierte en adulto solo cuando paga sus cuentas, sino cuando entiende que el amor también implica sacrificio. A veces pienso cómo sería todo si ella hubiera reaccionado distinto cuando se lo conté. Si en vez de decir, no puedo cuidarte, hubiera dicho, no sé cómo, pero quiero intentarlo. Tal vez habríamos compartido tardes de lectura, caminatas lentas por el barrio, risas en la cocina. Tal vez habría vuelto a decirme papá, con esa dulzura que solía tener cuando era niña. Pero luego recuerdo que los tal vez no construyen la vida, solo la imaginan, y eso no basta. También me he preguntado qué habría pasado si nunca hubiera transferido la casa. Si me hubiera aferrado a ella como un seguro emocional, como una última carta para forzar su regreso. Pero eso habría sido actuar desde el miedo, no desde el amor. Y no quería que mi vejez se basara en chantajes afectivos. Preferí regalar lo que podía antes de que la vida me lo quitara a la fuerza. Si lo pienso bien, no me arrepiento, porque al soltar gané algo que nunca esperé: libertad. No sé si Mariana algún día entenderá lo que significó mi decisión. Tal vez me juzgue, tal vez piense que actué con egoísmo, pero la verdad es que la perdí mucho antes de firmar esos papeles. Lo único que hice fue reconocerlo con un acto concreto. Algunas noches, en el silencio, me permito imaginar que todo fue un malentendido, que un día tocará la puerta, llorando, diciendo que se arrepintió, que me abrazará fuerte y me dirá que no supo cómo manejar la distancia. Pero esa fantasía se disuelve rápido, porque he aprendido que las personas que se van sin despedirse rara vez regresan con verdad. No me duele ya su ausencia. Me duele más lo que pudo ser y no fue, lo que estaba en nuestras manos y dejamos caer. Pero si volviera el tiempo, no cambiaría la casa, ni las cartas, ni los silencios. Lo único que tal vez cambiaría sería a mí mismo. Me diría muchos años atrás que no ponga todas mis esperanzas en una sola persona, que el amor de un padre o una madre es inmenso, sí,
pero también necesita sostén, que no se puede vivir solo del dar sin recibir, que está bien cansarse, que está bien decir necesito que estés. También me diría que no espere tanto para rodearse de otras formas de cariño, que la sangre no es lo único que une, que hay almas que llegan tarde, pero llegan para quedarse. Hoy, cuando me miro al espejo, veo arrugas que cuentan historias. Veo un hombre que lo dio todo por su hija y que aún así aprendió a sanar sin ella. No soy un mártir, no soy una víctima. Soy alguien que eligió vivir sin rencores, aunque duela. Porque la vida al final no se trata de que todo salga como uno esperaba. Se trata de cómo decides seguir cuando nada fue como pensaste. Y si tuviera otra oportunidad de comenzar, lo haría igual. Tal vez con más pausa, tal vez con más conciencia, pero amaría igual. Porque si algo me enorgullece, es haber amado sin medida. Aunque eso haya implicado quedarme con las manos vacías por un tiempo, porque esas mismas manos vacías, hoy, están llenas de nuevas historias. Hoy, me desperté con una paz que no conocía. No porque todo esté resuelto, ni porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy en paz con lo que soy, con lo que di, con lo que quedó. La casa está tranquila. Se oyen los pájaros del jardín y el murmullo de la tetera en la cocina. Claudia prepara el desayuno mientras tararea una canción que no reconozco. Yo la escucho desde la sala, con el álbum de fotos sobre las piernas y una manta en los hombros. Afuera, el limonero y el naranjo siguen creciendo, como si compitieran en silencio por ver cuál da más fruto. He aprendido a agradecer los pequeños momentos. El café caliente en la mañana, las charlas al atardecer, los juegos de mesa, las cartas escritas a mano, las miradas que no juzgan, la presencia silenciosa de quienes, sin tener mi sangre, me dieron familia. No sé cuánto tiempo me queda, pero ya no me preocupa. Porque he vivido lo suficiente para entender que la verdadera herencia no está en los bienes, ni en los documentos, ni en las casas. Está en el corazón, en lo que sembramos en otros, en las memorias que dejamos, en la manera en que alguien te recuerda cuando ya no estás. Claudia me dice a veces que soy parte de su historia, que sus nietos sabrán quién fui, que hablará de mí como un hombre bueno, generoso, que eligió el amor por encima del resentimiento. Eso me conmueve, me reconcilia con todo lo que pensé haber perdido. Ayer terminé una carta más. Esta sí la envié, la última, para Mariana. No fue larga, ni dramática. Solo quise dejarle claro que, a pesar de todo, no me arrepiento de haberla amado. Le escribí que no espero que vuelva, que no guardo rencor, que entiendo que cada quien camina como puede, con los zapatos que le tocan, y al final le puse una frase que resume lo que me queda. La familia que vale es la que se queda cuando ya no puedes con tu propio peso, y aunque no fuiste tú quien lo hizo, te deseo que encuentres en tu camino a alguien que sí lo haga por ti. No sé si la leerá, no sé si responderá. Pero no me detuve en eso. Escribirla fue más para mí que para ella. Mientras doblo la carta miro por la ventana. El sol cae sobre las plantas y el aire huele a pan recién hecho. Claudia me llama a desayunar y sonrío, porque, sin saberlo, me ha devuelto algo que pensé que ya no existía. La certeza de que no estoy solo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Hay muchas más que merecen ser contadas, porque cada vida guarda un tesoro en su silencio. Y ahora, haz clic en el siguiente relato que también te hará sentir profundamente, porque seguir escuchando historias es otra forma de seguir viviendo.